Hoy tenemos nuevas invitadas, entonces, exceptuando a Eduardo, que está también en Costa Rica y que forma parte de nuestra articulación Oísmo, tenemos a nuevas y queridas invitadas el día de hoy, entonces les vamos a contar un poquito de qué se trata el proyecto editorial que es al mismo tiempo da el nombre a este seminario, ¿no? América Central en perspectiva ísmica, pues es una provocación a pensar Centroamérica desde un enfoque global, ¿no? No tan centrado en los casos país por país, sino a una comprensión que sea más abarcadora en el tiempo y en el espacio, ¿no? Oísmo, como su nombre lo indica, nació en Brasil. Entonces es una mirada de Centroamérica desde afuera y es una invitación a concebirnos como un territorio heterogéneo, por supuesto, complejo, ¿verdad? Muy rico, que necesita ser examinado en, en conjunto más que esa insistencia que tiene las ciencias sociales en al nacional, si bien es necesario. Carmen, te estamos perdiendo. Carmen, Te está cortando, ¿verdad? sí, sí, se está cortando. Ahora te escuchamos Tengo, bien. Ahora te sí, escuchamos bien. lo siento mucho, es que tengo, creo, problemas con mi internet, pero Sí, bueno, es tu entonces señal. un Ahora te poco, escuchamos bien. bueno, un poco quería como contarles que ¿qué significa para nosotros esto de perspectiva ísmica? Es una búsqueda, es una exploración, es una propuesta, está un poco mejor detallado en nuestra colección em, que tiene, uy, no me deja compartir. Quería compartirles el tomo. Te hago coanfitrión un momentito. Bueno, muchas gracias, Denia. Ahora sí Bueno, puedes compartir. bien. En en la intención de pensar los territorios sísmicos, como nos gusta llamarles, en esta perspectiva, en este enfoque más, entonces, como decía, más global y más abarcador, tanto en el tiempo como en el espacio, eh, estamos generando esta colección llamada América Central en perspectiva ísmica. Que estamos comentando este año es el segundo tomo de nuestra colección publicada en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. El primer tomo fue publicado en el año 2022, el segundo en el año pasado, 2023, y estamos trabajando actualmente en el tercer tomo. Y bueno, estamos justamente ahí definiendo que va a ser publicado en en el próximo año, ¿verdad? Entonces, esta es la serie, querría mostrárselas un poco, que la puedan conocer. Y en la coordinación de Oísmo hemos fungido como editores de esta colección, ¿verdad? Pero está conformada por pues, una serie de capítulos, de textos, de personalidades académicas. Es una colección interdisciplinaria, ¿verdad? Que tiene aportes de antropólogos, arqueólogos, arqueólogas y antropólogas, pero también de sociólogos y sociólogas. Es justamente el trabajo que yo voy a comentar, es está centrado en la protesta social en Costa Rica y en Nicaragua en este periodo, y eso es importante, y está escrito por
los sociólogos y politólogos costarricenses Sofía Cortés y Ronald Sáenz de la Universidad de Costa Rica. Está este otro capítulo que tiene que ver más con las temáticas que ustedes abordan, es el capítulo educativo, ¿verdad? Escrito por nuestra coordinadora actual del grupo de trabajo, la compañera Briseida Barrantes. Este es un capítulo maravilloso sobre la cocina en el Istmo. Hay un capítulo sobre espiritualidades de nuestra compañera, querida compañera Nelise. Autonomías indígenas. Este es un texto también exquisito, muy antropológico sobre autonomías en Panamá y en Nicaragua. Em, y este sobre gobiernos comunales en el Caribe nicaragüense. Em, bueno, ese es un poco el tomo y ahora vamos a ir puntualmente al capítulo. Cuando solicitamos, esto para contarles un poquito, cuando solicitamos los trabajos, pues se nos impuso la necesidad de dar algunas pautas metodológicas para trabajar en perspectiva ísmica. ¿Qué significaba exactamente eso, no? Y un mínimo punto de partida que hemos considerado ha sido el de contemplar al menos dos países del istmo y no solamente uno, ¿no? Entonces, este fue el caso. En este texto, Sofía y Ronald abordan la cuestión de la protesta social en Nicaragua y en Costa Rica, brindando algunos elementos, haciendo todo este análisis, ¿verdad? Muy detallado de 2 décadas, las primeras décadas del siglo XXI, que es un periodo caracterizado por, lo que yo quería básicamente es mostrarles, ¿no? Presentarles el capítulo y un poco siento que el capítulo expresa bien, este y los demás también, pero bueno, en este caso este, expresa bien el espíritu de la obra, ¿no? Que es este espíritu de pensar el mismo en su conjunto, ¿no? Entonces, esto los autores lo remarcan permanentemente, están pensando a Costa Rica y a Nicaragua y a su complejidad y sus particularidades en el marco de toda la región y de el devenir sociohistórico de la región en este siglo XXI. ¿Qué caracteriza a este devenir? Pues eso lo sabemos, ¿verdad? Es primero la pacificación neoliberal, creo que sería una forma de nombrarla, ¿verdad? Es el cierre del ciclo de crisis política abierto y vívido durante la década del 80 del siglo XX, ¿verdad? Entonces asistimos en los 90 a este momento de cierre de ese gran ciclo abierto a mediados del siglo XX por los procesos revolucionarios en varios de los países que concluyen, como sabemos, en acuerdos de paz, ¿verdad? Y en este momento, pues ya es sabido que se trató de una clausura de las guerras civiles en función de un proyecto neoliberal, ¿verdad? Que, pues, tendió a la apertura de los mercados, a la privatización de los servicios públicos, a la precarización laboral, a la terciarización de los servicios, a la flexibilización y a la y que redundó en la pauperización aún mayor de los pueblos de Centroamérica, lo cual incrementó los procesos de movilización social, es lo que nos están relatando acá los colegas con esta imagen tan elocuente del 2018 en Nicaragua, ¿verdad? Em, entonces, lo que sí pasó, lo que sí fue pasando, y eso está muy detallado, muy documentado, muy fundamentado en el trabajo, es que la naturaleza y las características de esa protesta social fue cambiando en el tiempo, por supuesto, ¿no? Entonces, en Nicaragua, en donde asistimos, como ellos nos lo describen, a 3 momentos del FSLN como fuerza política hegemónica en el país,
pues hay un momento en que es una fuerza guerrillera, una fuerza contestataria de un status quo dinástico, como sabemos que es el caso de Nicaragua, y frente al cual eh, se opone y se enfrenta y conquista el poder. Entonces hay un segundo momento, que es el momento revolucionario del FSLN. Hay un tercer momento, que es el advenimiento del FSLN en partido político de oposición, ¿verdad? Y finalmente, la organización electoral de este partido y el triunfo electoral en el 2006, que inaugura en el 2007 el ciclo del FSLN como gobierno democrático electo en un régimen electoral ya neoliberal, ¿verdad? Bajo el régimen neoliberal, que continúa vigente y gobernando hasta el momento, ¿verdad? Y que empieza primero en la etapa, en el primer momento del siglo XXI, o sea, en la primera década del 2000 al 2010, antes de ganar las elecciones, hay pues sí hay una mayor representatividad del FSLN hacia voces contestatarias al proyecto neoliberal, ¿verdad? eh, y posteriormente hay un distanciamiento profundo entre esas organizaciones sociales diversas y lo que ya pasa a ser el gobierno, como lo sigue siendo hasta el momento. Entonces, esas voces de protesta se expresan en el movimiento ambiental, en el movimiento feminista y en el movimiento campesino fuertemente, y también en las juventudes que empiezan a reclamar una mayor participación política en un régimen que es cada vez más coercitivo, que está cada vez más em, interesado en legitimarse electoralmente a costa de una mayor apertura política, y es un régimen que va tendiendo hacia el autoritarismo que hoy vemos. Bueno, todo ello está muy claramente, como les digo, muy claramente descrito acá. Esta, ¿no? Es, es, es muy Carmen, se elocuente. te va la señal, querida, Ay, y qué lástima. Bueno, creo no, entonces, en relación con Costa Rica, solamente querría decir que, se- que, que los autores describen una creciente pauperización también en la sociedad costarricense, lo cual resulta muy llamativo porque históricamente se ha hablado de la excepcionalidad de Costa Rica respecto del resto de los países de la región, ¿verdad? Y en este siglo XXI lo que va sucediendo es como que Costa Rica se va aproximando más en lugar de acercarse, en lugar de ser coherente con su propia tradición democrática, es como que se va acercando a los casos de los otros países de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces eso genera también unos ciclos de protesta en contra de medidas neoliberales que también se toman en Costa Rica, ¿verdad? Y también el surgimiento y el fortalecimiento de expresiones de organizaciones sociales ligadas a la cuarta ola del feminismo, por ejemplo, y a también la lucha medioambiental, antiminería, etcétera, ¿no? Entonces, un poco es una mirada, como lo dice el título, una mirada panorámica. Yo no diría tan panorámica porque es bastante detallada y bastante eh, puntillosa de estos casos, pero como repito, dentro de una perspectiva ísmica en diálogo con lo que está pasando y en sintonía con lo que los observadores van mirando del resto de la región, porque ellos pertenecen justamente a un observatorio de movimientos sociales a nivel centroamericano, y esto es evidente en su trabajo, ¿no? Entonces es poco una muestra creo, desde la perspectiva sociológica y con foco en los movimientos sociales, es una muestra de lo que este tomo tiene para ofrecernos. Y con eso me parece que le quisiera dar la palabra a Ida. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Eh, no, nada más para hacer la observación que Ronald Sáenz es nicaragüense. Y ese Ah, observatorio que Carmen mencionaba es un proyecto que todavía está vigente en el Instituto de Investigaciones Sociales, que hacen reportes mensuales de las protestas focalizado en Costa Rica y que empezaba justamente en este momento a vincularse a Nicaragua a cuando sucedió el estallido del 2018. Ya sabemos lo que pasa con las universidades en Nicaragua, pero todavía sigue el observatorio en el Instituto de Investigaciones Sociales para el caso costarricense, y de una vez le recomiendo a Aida que le dé una miradita, porque una cosa muy interesante es que Sofía nos comentaba que las protestas sociales de los últimos años están muy vinculadas a educación, a nivel de educación, tanto del gremio, los trabajadores y como los padres, que era algo que no se veía desde hace mucho tiempo, padres y madres organizadas demandando espacios en el sistema educativo público fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, después de tanto preámbulo, llevamos 30 minutos, creo que estamos bien. Voy a presentar a Aida. Aida Ramírez Romero es doctora en sociología por la Universidad Côte d'Azur de Francia. Su trabajo de tesis fue finalizado en el 2023 y discute o trabaja el rol de la educación en los procesos de construcción de las identidades nacionales e identidades étnicas en Belice. Bueno, como ya sabemos, Belice es una de las recientes naciones centroamericanas. Actualmente está realizando un postdoctorado en la Escuela de Estudios Sociales y Ambientales de la misma Universidad de Côte d'Azur, en el cual va a trabajar o va a continuar trabajando sobre educación cívica y ambiental en la construcción de la ciudadanía y la alteridad en Costa Rica. Y este año también va a ser una estancia larga en la universidad vinculada al posgrado de sociología y a la cátedra de estudios de África y del Caribe de la UCR. Y bueno, con ella hemos empezado a dialogar en diferentes espacios y a mí me pareció súper pertinente traerla a Oísmo para que nos comente un poquito sobre su tesis, nos hable un poco de educación, nos hable un poco de Belice, que es esa parte caribeña centroamericana que pocos conocemos. Entonces, adelante, Aida. Aquí el espacio más o menos unos 30, 40 minutos y después un espacio de preguntas, consultas y diálogos. Muchas gracias. Les voy a compartir la presentación. Yo creo que... ¿La ven ahí? Sí, 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 sí. Sí. Nada más tenés que ponerla a Eh, modo presentación. sí, Está perfecto. ok. Perfecto. Bueno, solo voy a tomar el tiempo para controlar más o menos el... Bueno, entonces, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Como les decía, tengo ya ratos de estar escuchando de esta red, de este grupo, articulación, como le dicen. Y bueno, sí me interesa mucho conocer el trabajo de todos y sobre todo con ese enfoque que acaba de explicar Carmen de pensar Centroamérica a partir de diversos espacios y en su conjunto y en su complejidad. Entonces, muchas gracias y gracias a Dania por la coordinación y la invitación. Em, Como empezó a decirlo Dania, aquí voy a empezar, solo voy a presentar unos elementos, digamos, de mi tesis doctoral que hice en Belice, en la educación en Belice, donde mi trabajo era ver cómo la nueva nación se construye después de la independencia, pero con una mirada sociohistórica hacia la educación colonial. Me interesaba de ver cómo la educación colonial había contribuido a construir identidades coloniales, pero también había contribuido a etnicizar a la población, el territorio y eso. Y quería ver cómo después de la independencia
los actores de la educación transformaron, se reapropiaron de esas identidades, de todo ese legado colonial para construir nuevas identidades nacionales. Entonces, aquí es más que todo una reflexión sobre el racismo estructural que contribuyó a formar esa educación colonial con racismo estructural. Yo sé que es un término muy amplio, quizás un poco vago, polisémico, digamos. Em, no voy a entrar en temas teóricos para tratar de definirlo, pero lo que quiero decir este término es más, quiero hacer un enfoque a los procesos de construcción de categorías raciales y étnicas en el plan discursivos de agentes británicos que sirvieron al desarrollo de políticas educativas. Cómo esas categorizaciones reflejan el poder de unos grupos en términos de representaciones y accesos a recursos, a posiciones de poder, y ver cómo se formaron y transformaron también jerarquizaciones entre grupos y privilegios de unos grupos sobre otros. Todo eso, como la institución educativa favoreció todos esos mecanismos. Voy a hacer una presentación en tres tiempos. Primero, vamos a ver cómo se desarrolló la educación colonial. Voy a dar unos contextos históricos breves y particularmente cómo la diferencia étnico-racial operó en la implementación de políticas educativas. Voy a tratar un estudio de caso del grupo garífuna que fue instrumentalizado para la educación colonial a principios del siglo XX y voy a dar un ejemplo de reapropiación actual que hacen actores de organizaciones garífunas de esa herencia colonial, cómo se reapropian y cómo transforman, digamos, el sistema educativo según esa herencia. Unas palabras breves sobre la historia de Belice. Entonces, Belice es poco conocido en Centroamérica por esa misma historia colonial. En el siglo XVIII, antes que las repúblicas centroamericanas se formaran, cuando el territorio todavía era un territorio de posición español, ese espacio donde está Belice hoy en día era un espacio considerado como español, pero donde no habían habido desarrollo ni institucional ni religioso, no habían ocupado el territorio, digamos, que hoy en día es Belice. Entonces, en el siglo XVIII, XIX, empezó el XVIII, estaba Jamaica, que era una colonia británica en ese entonces, una colonia establecida ya. Desde Jamaica hubieron personas británicas que empezaron a llegar a las costas de Belice y a entrar a la selva para explotar la selva y el palo de caoba y el palo de tinte. Entonces, empezó ahí una presencia británica y eh, por el, por el mismo trabajo de explotación forestal, que es un trabajo bastante pesado, se justificó la compra de personas esclavizadas en el Caribe para trabajar en esa explotación y así se fue formando una población británica y afrodescendiente, digamos, y una mezcla también se fue formando una sociedad esclavagista colonial en un punto en lo que hoy en día es la ciudad de Belice. Entonces, y era una presencia sobre todo sobre la costa. En el siglo XIX, esa explotación económica es muy fuerte, empieza a ser muy productiva, digamos, y atrae más personas, más poblaciones a ese espacio, que todavía es una selva. Hay muchas poblaciones que vienen de Yucatán. A final del siglo XIX está la Guerra de las Castas en Yucatán, entonces hay una migración fuerte hacia el norte de Belice, poblaciones de Centroamérica, eh, británica, como les decía, y hay también los garífunas, que es un grupo que se formó en la isla de San Vicente, en el Caribe, y que fue deportada varias veces en el Caribe, en varios lugares. Y en el siglo XIX se van familias garífunas, que antes se les llamaba Caribe, eh, van
estableciéndose en el territorio beliceño, en el sur de Belice, en Guatemala, en Honduras. Entonces, lo que hay que recordar de todo eso es que es una presencia británica grande, una sociedad esclavagista también, donde se desarrolla toda la actividad económica y una población que se va constituyendo poco a poco durante el siglo XIX, culturalmente muy diversa y muy dispersa en el territorio. Entonces, esos son los elementos que quisiera recordar aquí. Aquí les puse un mapa de la situación de las escuelas a 1956, porque voy a tratar más que todo la primera parte del siglo XX y esta pueden tener una idea más clara de cómo estaba el territorio al principio del siglo XX. Entonces, todos las figuras que ven son escuelas. Pueden ver que así estaba repartida la población, digamos, entre el norte, el centro de Belice y el sur. En ese territorio había muy pocas calles, muy pocas rutas. em, se transitaba ese territorio mucho por río. Por ejemplo, todos los árboles que se sacaban hacia el mar era por el río, y se transitaba por el mar también. Entonces, muy pocas rutas, y ven que hay muchas escuelas. Estamos hablando de más o menos unos 40.000 habitantes ahí, pero 95 escuelas, entonces están dispersas por todo el territorio. em, son escuelas donde hay pocos estudiantes, pero son muy dispersas y en un territorio donde no se transita bien, y además eso para mostrarles cómo la educación tuvo un rol como de cohesión, digamos, sobre el territorio para formar las poblaciones y para expandir la influencia del Estado colonial que estaba instalado en Belice City hacia, hacia, hacia el territorio. Entonces, la educación tuvo ese papel fuerte de crear, digamos, la población de la colonia que después se hizo país, que se hizo Estado-nación. Em, entonces, en esta presentación lo que nos interesa aquí es ver cómo esas escuelas al principio del siglo XX eran clasificadas, organizadas, qué presupuesto tenían, qué tipo de educación se hacía, cómo se veían esas poblaciones culturalmente muy diversas a partir del Estado colonial que estaba en la capital. Aquí les puse una tabla sobre que hice a partir de un reporte bastante completo de 1933 que había sido hecho por un agente británico que había llegado a Belice para hacer un estado de la educación y para poder hacer reformas en la educación. Entonces vemos que se clasificaban las escuelas en tres tipos: clase A, clase B, clase C. Esas clasificaciones eran vistas más que todo por criterios geográficos. La clase A era las escuelas de la capital, y de las pequeñas ciudades que habían en el país. Clase C, digamos, eran escuelas que eran calificadas como en pueblos de indios, Indian Village, y la clase B eran las escuelas rurales que no eran ni A ni B. Entonces, vemos que esa clasificación más que todo es clase A, las escuelas de ciudad, y las otras son escuelas rurales. Entonces, hay una distinción entre rural y urbano que justifica el tipo de política educativa. Y em, pero lo interesante es ver que los criterios étnicos hacen parte de esa estructura, participan en esa estructura. En Belice Town, cuando se hablan de las escuelas de la ciudad de Belice, no se menciona ningún criterio de etnicidad, aunque tiene una entidad, como decir, étnico-racial, que es explícita, pero en los programas y en los reportes no es tan explícita como en las escuelas de rurales, digamos, que están afuera de Belice. Entonces hay una diferenciación ahí grande primero, y que también contribuye a formar desigualdades porque en las escuelas de Belice va a haber más presupuesto, los profesores van a venir de Europa, de los Estados Unidos. Hay planes de estudios para
hay escuela de la élite, primero también, que tienen el papel de mandar estudiantes afuera. Y en las escuelas rurales hay menos presupuesto. Los profesores son profesores locales que no han recibido forzosamente una formación. No hay en ese entonces formación de maestros en Belice. Entonces hay una diferenciación ahí que se va creando sobre el territorio por criterios de etnicidad. Em, lo que aquí voy a enfocarme un poquito más todavía sobre las escuelas de clase C, las escuelas que eran llamadas Indian Villages, y en el hecho de, si ven en la línea 5, que esas escuelas estaban como se daba por sentado que en esas escuelas eran profesores garífunas, hombres, que trabajaban en esas escuelas, y también vemos en la práctica también que en las escuelas rurales en generales. Entonces, ¿por qué profesores garífunas? ¿Por qué particularmente hombres garífunas en esas escuelas? Em, Aquí les muestro un fragmento de un reporte, de ese mismo reporte, donde hablan de esas escuelas de indios. De esas escuelas, las aldeas de indios forman una gran clase por sí misma. Están situadas en las partes occidentales y más inaccesibles de la colonia, en los distritos limítrofes con las repúblicas vecinas. Son todas católicas y los profesores, en su mayoría hombres caribes, que quiere decir garífuna, que tienen apenas un certificado de maestro de segunda clase. El valor de estas escuelas ha sido cuestionado y sin duda constituye un problema difícil desde varios puntos de vista. Pero América, Estados Unidos, tiene su problema indio que está resolviendo, y sería una confesión de fracaso abandonar estos pueblos a la ignorancia. Los indios de la frontera fueron anteriormente y una amenaza para la paz de la colonia, y me aseguraron que su pacificación puede de hecho atribuirse a las agencias educativas. Entonces vemos que en esa descripción las aldeas de indios, como dicen, representan un problema difícil, una amenaza para la paz, y en esa época habían políticas de territorialización también para hacer reservas para las poblaciones indígenas, y entonces la educación era diferenciada en el sentido que era una educación que tenía que, más que todo, tratar de asentar esas poblaciones en pueblos definidos por el Estado, y que dejen el territorio más libre para la explotación de la madera. Entonces ahí hay tratamiento muy diferente, y también con presupuestos más bajos. Entonces veamos ahora por qué los profesores garífuna, particularmente en esas escuelas y en otras escuelas rurales. Había en esa época, como les decía, no había una formación de maestros en Belice. Entonces había un problema, una escasez de profesores, y como les enseñaba en el mapa antes, había como muchas escuelas, aunque poca población, pero muchas escuelas. Entonces necesitaban profesores. Una de las estrategias de la Iglesia Católica fue de formar particularmente maestros garífunas en el sur del país, para emplearlos en las escuelas y mandarlos a las escuelas rurales, que por la mayoría eran católicas. Entonces, hubo una instrumentalización del grupo garífuna para desarrollar, para evangelizar y civilizar en términos de la educación colonial. Em, Les quiero presentar ahorita, ahora que vimos que por qué esas categorías participaron y cómo participaron, quisiera enfocarme más ahora sobre las representaciones de esos grupos, particularmente de este grupo de maestros garífunas, de parte las representaciones y, digamos, el trato de los agentes coloniales hacia categoría, hacia esa categoría de maestros. Les voy a presentar un estudio de caso uno que encontré en unos archivos archivos coloniales en Londres, donde está el gobernador británico en 1944, que está tratando como de construir escuelas secundarias, que no habían escuelas secundarias afuera de Belize City.
y está tratando de conseguir fondos, apoyo de Inglaterra para poder abrir escuelas secundarias afuera de la capital. Entonces, su propósito, su estrategia, digamos, es pedirle a un maestro garífuna de hacer una propuesta de escuelas secundarias que quisieran desarrollar en sus comunidades. Entonces le pide eso al maestro garífuna y les voy a presentar cómo ese gobernador habla de ese maestro en sus cartas, cartas a Inglaterra. Dice, conozco al escritor Martínez, tiene 21 años y como profesor de tercera clase gana algo menos que el salario de un jornalero ocasional, $1 al día. Tenía las calificaciones mínimas requeridas para un nombramiento de maestro en una escuela subvencionada. Empezó como alumno de magisterio a los 16 años, aunque no es más que el hijo de un pescador caribe muy pobre, es un chico decente de buenos modales, pero es muy ignorante y cuando habla inglés a veces es difícil entenderle. Ahora Martínez es solo uno de los muchos de educación y logros similares empleados como profesores en las escuelas elementales de esta colonia. A pesar de la desventaja de la mala educación y la formación inadecuada, a menudo son entusiastas y trabajadores y dan un valor justo a sus servicios por el salario que reciben. Sin embargo, mientras tengamos que depender de esas personas de esa clase y sin un gran aumento de nuestros salarios, no podemos esperar atraer a la profesión docente a hombres o mujeres jóvenes de mayor nivel. Me veo obligado a llegar a la conclusión de que para la masa de pueblo tendremos que contentarnos durante muchos años con un nivel muy simple de educación general. Si vemos los atributos, las características que hacen que en esta descripción, estamos hablando de un salario de un jornalero, calificaciones mínimas, aunque no es el más el hijo de un pescador caribe muy pobre, es muy ignorante, difícil de entenderlo, y hace extrapola, digamos, la descripción de un maestro hacia todos los maestros que entran en esa categoría de maestros garífunas y se asocia a esas categorías una desventaja de mala educación, formación inadecuada, personas de esa clase y tenemos que contar con un nivel muy simple de educación general. Entonces, ahí vemos cómo se van formando, cómo se va describiendo y cómo se van apegando, cómo se hace una descalificación, de valorización de esa clase de profesores, de esa categoría de profesores. Ahora veamos unos elementos de la propuesta de ese maestro que allí les puse la carta de la primera página de la carta que hace ese maestro Garífuna, que es un maestro de escuela primaria, y presenta un proyecto en el nombre de todos los garífunas de la colonia. Y es una carta que hace 3 páginas, aquí solo les puse la primera página, pero que les quiero mostrar es el tipo de educación que ellos estaban aspirando, lo que querían, lo que propusieron como escuela secundaria. Dicen, se necesitan colegios para chicos y chicas de raza caribe en los distritos habitados por ellos. Colegios separados, por supuesto. Disponer de salas de conferencia, aulas, capillas, biblioteca, museos, salas de ciencia doméstica en los colegios de niña, salas para centro de artesanía, sala de música, lavabo, baños para estudiantes residentes, etcétera. Vemos que el plan de estudio es hasta el certificado de Cambridge, con religión, lecciones de música, conocimientos teóricos de la medicina antes de ir a Inglaterra para la educación superior, con biblioteca y biblioteca especializada, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que ese tipo de educación que ellos piden, que ellos ven, es una educación que se aparenta mucho a la educación que se daba en el centro colonial, en la escuela de la élite donde donde estaban todos esos medios como para formar estudiantes y esos profesores que aunque eran profesores de escuelas rurales tenían el conocimiento de esa educación en Belice, en la ciudad de Belice y querían lo mismo para comunidades garífunas. em, en la carta dicen que son para colegios para niños y niñas garífunas y iban a ser construidos por garífuna, etcétera. Entonces hay todo un plan que proponen, bastante comunitario también, en esa carta.
Pero esa carta es solo, como les decía, una estrategia para el gobernador de mostrar que hay un interés y una demanda en la colonia de educación secundaria. En las cartas de ese gobernador hacia Gran Bretaña dice que esa educación es fuera de cuestión, que no es factible, que no es el propósito. Entonces vemos la ambivalencia del gobernador hacia esas poblaciones que de un lado les pide de hacer esa carta y por otro lado donde el gobernador eh, no lleva esa propuesta, pero más bien lleva su propia propuesta. Entonces vemos una ambivalencia, además de la descalificación que hemos visto antes. Em, entonces, aquí les presento para tener una idea un poquito más fina de lo que del trato de sus maestros, digamos, o de cómo fue esa instrumentalización de ese grupo. Este libro fue editado por Jeremías Enríquez, que que fue maestro en Belice, es garífuna. Su padre había sido maestro también en las escuelas rurales y su abuelo había sido también maestro durante la primera parte del siglo XX. Esa persona que editó el libro encontró los escritos autobiográficos de sus abuelos, de su abuela y de su abuelo, donde contaban cómo había sido la experiencia durante 50 años de ejercer la profesión de maestro en las escuelas rurales. Y vemos aquí, si les muestro eso, es porque se destacan varios, son unos escritos muy, muy ricos que se pueden decir hasta etnográficos porque describen, sobre todo los de su esposa Jane, que describe de manera muy fina todas las relaciones en los pueblos, relaciones interculturales entre los pueblos y dificultades de ellos, y etcétera. Pero lo que les quiero destacar aquí es que primero vemos que hay todo ese texto hay un compromiso grande del maestro en llevar esa misión evangelizadora y de la iglesia, pero civilizadora también del Estado colonial. El maestro tiene funciones como muchas funciones religiosas de bautismo, hace también cuando las personas se mueren, hace todas las ceremonias también. Él lleva todo, digamos, la influencia del Estado colonial y de la iglesia, es el que la carga al día en los pueblos. Es una explotación muy grande en el sentido que hay un salario mínimo, mínimo que ni cubre los viajes para ir a los pueblos, por ejemplo. Muchas veces no está, bueno, todos esos desplazamientos que tenía que hacer el maestro en las escuelas, donde podían quedarse meses y años, por eso se iba con todo y familia, no eran remunerados por la iglesia ni por el Estado. Entonces hay una precariedad, pero tan grande de esa familia que pierden hijos, que pierden bebés, que es muchas pérdidas económicos materiales que se relatan en ese libro. No hay sistema de jubilación tampoco, entonces esa pareja muere en la pobreza por no poder seguir trabajando y no recibir nada. Y hay un reconocimiento de la corona británica simbólica que le da un título al final de su carrera, después de 50 años, pero sin reconocimiento, es un reconocimiento simbólico por haber servido toda su vida para la corona británica, etcétera, etcétera, pero no hay reconocimiento económico. Entonces, es una precariedad, una explotación muy grande. Y al mismo tiempo, el hecho de haber instrumentalizado el grupo para la educación, eso le da a las varias generaciones como una integración al Estado, a la institución educativa, pero al Estado colonial también, como grupo étnico. Entonces, como grupo integran digamos, el Estado colonial y eso
da como un ascenso social al grupo. Entonces, no solo a las personas, pero al grupo. Entonces, quisiera terminar con esta fotografía de una escuela intercultural que se llama Gulisi Primary School, que está en Dangriga, que es considerado como la capital cultural del grupo Garífuna. Em, Les muestro esta fotografía porque en Belice hoy en día es la única escuela que hace parte del Ministerio de Educación que es gestionada por el National Garifuna Council, que es la organización garífuna en Belice, y que em, trata los programas del Ministerio de Educación, pero desde una perspectiva de construir la identidad, de valorizar el idioma del idioma garífuna y de construir una identidad nacional beliceña, pero a partir desde una identidad garífuna. Entonces, eso, y con eso termino, es también como una reflexión este grupo tiene hoy en día digamos, un privilegio en comparación a los otros grupos que no tienen esa representación en el sistema educativo, eh, pero que permitió la independencia y todo la cuestionamiento del colonialismo y la pérdida de la cultura y eso, pero es como decir, eh, es una situación actual, digamos, de inestabilidad entre los diferentes grupos de Belice, pero que se explica por ese racismo estructural que se desarrolló durante la época colonial. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Aida, por la presentación, por traernos algo que yo quedé sorprendida por el catolicismo y la construcción del Estado tan juntos y la presencia también de los garífonas como maestro me pareció fascinante. Yo tengo muchas preguntas, hay varios comentarios también, pero bueno, ya se nos han unido varias personas. Bienvenidos, bienvenidas a los que no pudimos saludar. Somos en total 12 personas. Entonces, si alguna persona quisiera, tenemos un espacio, es un espacio más o menos de una media hora, por ahí, unos 20 minutos. Entonces, podemos escuchar consultas, preguntas, le damos el espacio a Ida y hacemos otra sesión de intercambio. Generalmente hacemos dos espacios de preguntas y de diálogos. Carmen Elena, adelante. Bueno, yo sumarme también al agradecimiento a Ida. La verdad que sí, es sorprendente. Es también esto mismo que decíamos al inicio, como siendo centroamericanas y dedicándonos a estudiar Centroamérica, desconocemos tan profundamente tantas realidades como esta que nos has traído. Así que muchísimas gracias. Precisamente en uno de los eventos de celebración de nuestros 10 años de labores como Oísmo, que fue la primera de nuestras conmemoraciones, la hicimos en Buenos Aires y la segunda en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y nos preguntaban acerca de Belice. Y Denia tuvo el buen tino de invitar a la persona que nos preguntaba a venir. Lástima que no están acá porque es como una ausencia, es como un vacío. Y mi respuesta en ese momento fue sinceramente como oísmo. Yo siento una deuda enorme hacia Belice y hacia la comprensión de su realidad, pero también la siento hacia el mundo garífuna, hacia el mundo misquito, hacia todos esos enclaves autonómicos tan particulares, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias. Compartir, digamos, esta sensación sí, de perplejidad, de sorpresa, de desconcierto, como siendo tan pequeña Centroamérica, alberga toda esta complejidad, ¿no? Y qué bueno que... Gracias, Aida. Esperamos bueno, poder leerte, poder seguir compartiendo, poder seguirte teniendo y aprendiendo contigo. Y a mí la duda que también, ¿no? Sorprenderme desde esta, pues, de esta evidencia tan grande de la presencia colonial, como la colonialidad.
del poder, como diría Aníbal Quijano, es una realidad presente, no es para nada algo del pasado, es algo que está completamente allí en las aulas de los niños hoy. Entonces, esto también muy, muy impresionante. Y ahí preguntarte si tenías noticias sobre experiencias, eh, ¿cómo decirlo?, alternativas, críticas, informales, no tanto dentro de este circuito, entre comillas, formal, porque es una formalidad totalmente informal, ¿verdad? Pero digamos, si me explico, como por ejemplo en Brasil el EMS tiene su propia escuela o en la experiencia zapatista, pues hay toda una propuesta de pedagogía inserta allí. Si hay algo como eso en el mundo garífuna que tú conoces, eso sería mi pregunta. Muchas gracias, Aida. Perfecto, muy bien. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, un comentario. Ok. Bueno, tal vez mientras se animan. Em, yo tengo bueno, yo tengo muchas, pero quisiera hacer un comentario porque, bueno, yo trabajé en mi tesis de doctorado en el Caribe nicaragüense y obviamente uno encuentra múltiples relaciones, digamos, asociaciones interesantes, ¿verdad? Todo lo que es el territorio de la Mosquitia y ese vínculo con Inglaterra, todos los procesos de extractivismo colonial, etcétera, y sobre todo la construcción de una sociedad a partir de esos proyectos, digamos, de extractivismo, digamos, de los siglos XVIII y XIX, ¿verdad? Que es tan característico del Caribe centroamericano, yo diría de toda Centroamérica, pero el Caribe y centroamericano más con relación a Inglaterra, ¿no? Eh, pero hay una observación que es muy común entre los investigadores, sobre todo sociólogos y antropólogos y lingüistas también del Caribe nicaragüense, que hablan, y de Honduras también lo he escuchado algunas veces, que hablan de una compleja estratificación sociolaboral de los diferentes pueblos, ¿verdad? Y que eso marca radicalmente las formas de autopercibirse y las formas de constituirse, digamos, como sociedades, ¿no? Y obviamente en el punto más alto de la estratificación van a estar el personal o, o los empresarios británicos, ¿no? Y en el punto más bajo van a estar las poblaciones indígenas de minoritarias, ¿verdad? Por lo menos en el Caribe nicaragüense, las poblaciones de hablantes de la lengua mayacna. Y en medio, población podríamos decir, creol y misquita, pero con una especie de creol en el Caribe nicaragüense es eh, afrodescendiente, ¿no? Generalmente caribeños, ¿no? De las islas del Caribe. Y entonces, a mí me pareció muy curioso esa preponderancia garífona en la educación en la primera mitad del siglo XX. Y entonces, mi pregunta es si nos puedes hacer un comentario, si esa estratificación étnica, ¿verdad? Y sociolingüística, y incluso Philippe Bourgois, para el caso costarricense, habla en una tesis ya un poco viejita de los años 80, habla de una estratificación étnica, lingüística y laboral, porque esto responde a estructuras de las organizaciones laborales, digamos, eh, sobre todo bueno, en el caso de Philippe Bourgois, sobre todo las compañías bananeras, que son los que digamos, dan continuidad a la explotación maderera en el Caribe nicaragüense, ¿verdad? Después de la explotación maderera sigue la explotación bananera, el ciclo bananero. Recuerdo que muchos sociólogos hablaban de esos ciclos productivos. Entonces yo quisiera bueno, que nos contaras un poco eso, sobre esa estratificación social
Y yo sé que es un brinco grande, pero como terminaste con esta maravillosa escuela, a mí me pareció súper interesante, me llamó muchísimo la atención los trajes, me encanta la idea de, pero bueno, eso es una investigación aparte, ¿no? La idea de introducir, digamos, y resaltar lo garífona, la lengua garífona, etcétera. No sé si es una educación bilingüe o intercultural, en fin, pero digamos, ¿cómo es esta estratificación social en el Belice de hoy? ¿No? Se da esa estratificación, eh, esas separaciones, porque realmente marca muchísimo el siglo XIX, el siglo XX y todavía el siglo XXI. Yo siento por lo menos que en el Caribe nicaragüense se refleja mucho, ¿no? Aunque yo critico un poco hablar en estos extractos tan estrictos, pero creo que es muy fuerte aún. Y yo quisiera también un pequeño comentario sobre por qué la Iglesia Católica. Es decir, me sorprende mucho porque la presencia de las iglesias protestantes, anglicana y la Iglesia morava en la región caribeña de Centroamérica es muy fuerte, es muy potente, ¿verdad? Y bueno, y la asociación que hay, obviamente, con Inglaterra y y las iglesias protestantes, me sorprende muchísimo eso. Y bueno, yo creo que lo dejaría por ahí. No sé si hay alguien que quisiera, puede hacernos una pregunta, un comentario, alguna observación o nos pueden escribir también. Eh, no veo manos levantadas. Bueno, es que no encuentro para poner la manito. Ah, Briseida, hola. ¿Cómo está? Sí, bueno, es breve también, ¿no? Felicito a la expositora. Para mí siempre es una gran oportunidad de escuchar hablar a alguien directamente desde Belice, porque Belice tiene prácticamente las mismas características que tenemos los países que hemos nacido con un enclave colonial, Panamá y Puerto Rico. O sea, prácticamente has hecho un recuento, sobre todo con lo de las escuelas, incluso en la estructura de la escuela, cómo están elaboradas, cómo están hechas, y todo el proceso es similar, ¿no? Entonces, el tema de las independencias en nuestros países, a veces, y eso es porque estoy cerca de unos estudios que se han hecho al respecto, las visiones a veces no incorporan este elemento que fuimos parte, sí, de la monarquía española, pero quedamos siendo posteriormente parte de otras monarquías o parte de los nuevos elementos de opresión. Y siempre tenemos esas características que hacen que nuestros países sean gobernados por élites que aprovechan las riquezas naturales que hay en nuestras tierras para entonces mantener la desigualdad, como dice UNICEF, ¿no? Nuestros países realmente son tan desiguales y la CEPAL tiene muchos informes al respecto que se expresan en áreas tan sensitivas y fundamentales para el desarrollo de nuestros países como lo es la educación. Y ahí lo expresas, ¿no? Lo has expresado muy bien. Y todo ese apartheid se mantiene allá como se mantuvo acá durante todo el proceso de la presencia norteamericana mientras se construía el Canal de Panamá. Nacimos con un apartheid, un régimen donde me parece que lo estuviera visualizando, lo visualizo, ¿no? Donde unas personas utilizaban unas escuelas, otras otros, ¿verdad? Ibas a un lugar, los trabajadores de Panamá Canal son, no se podían lavar las manos, los negros, los latinos, ¿verdad? O los asiáticos, ¿no? No se podían lavar las manos en donde estaban los norteamericanos. Tan sencillo como eso. Igual nosotros no podríamos cruzar a esa área. Entonces, me parece que hay un hilo conductor que es fundamental tener en cuenta en nuestros análisis sociohistóricos y actuales en este pequeño istmo centroamericano, incluyendo el papel de los garífunas, ¿verdad? Pero también fíjate qué interesante en
en Belice, que fue también parte de la monarquía de la colonia española, donde prácticamente arrasaron con los mayas. Entonces es muy rica y me parece que este tipo de conferencias, de diálogos, nos educan y creo que tenemos una deuda con Belice y creo que los beliceños tienen que exigirnos cada vez más estar en estos eventos, en estos seminarios, porque nosotros necesitamos que nos enseñen, que nos retroalimenten y nos digan, mira, aquí estamos nosotros y esto es lo que nos está pasando, y nosotros a su vez aprender y para poder unir estos lazos desde abajo, como muy bien Oísmo muchas veces ha dicho, ¿no? Entonces me parece importante, te felicito y realmente he aprendido muchísimo. Muchas gracias por ese aporte tan destacado. Gracias. Gracias, Briseida. Tenemos a Ana Clarice. Adelante, Ana Bueno, Clarice, bienvenida. gracias, Aida, por traernos, ¿no? Acercarnos a Belice, porque de hecho nosotros acá del Istmo tenemos, ¿no? Como decía Denia, esa deuda ahí de comprender mejor las especificidades y también buscamos ahí comprender cuestiones comunes, ¿no? Como decían también los compañeros. Yo estudié un poco las relaciones étnicos, raciales, también en la educación, cuando en mi maestría, ya hace unos cuantos años, en el 2012 eso fue, en Guatemala, cuando hice una investigación respecto al sistema educativo bilingüe intercultural, ¿no? Entonces, el modelo puesto en la legislación como de integración, todo muy bonito, ¿no? Pero en la antropología no vamos ahí a ver, de hecho, cómo pasan las cosas y nos sorprendemos como lo distinto que es. Y me encontré con dos aspectos interesantes que me parecieron en el momento, no sé si hay algún paralelo que nos podía comentar. Uno respecto a lo que comentaba Deña sobre la estratificación, digamos, lingüística y que a lo largo de los años el español ha sido el objetivo, ¿no? Que los indígenas mayas de la zona Cachiquel, donde estaba yo, utilizaran la escuela, la enseñanza del cachiquel en la escuela como puente para acercar a los niños para que pudieran aprender el español, nada más. Entonces se utilizaba el cachiquel solamente en los primeros años como forma de ganar la confianza y acercar y posibilitar esta primera interacción. Y luego se abandonaba el cachiquel en la estructura de la escuela, ¿no? Luego se sustituye totalmente por el castellano. Y otro trazo curioso que también más largo en términos históricos que el recorte de mi investigación era la cuestión de género, como había una estratificación también en este sentido, ¿no? Que las niñas no eran enviadas a la escuela, ¿no? La escuela era un espacio para los chicos, pero eso también se cruza con aspectos más internos de organización en las comunidades, pero claro, eso sobre todo con el direccionamiento de que las niñas, las chicas, tendrían que educarse para el trabajo doméstico, no para el trabajo afuera de la casa, ¿no? Entonces, el letramiento se ofrecía a los niños y a las propias familias no enviábamos a las niñas que se casaban, de hecho, muy temprano, a los 12, 13 y por ahí. Entonces, es una cuestión, ¿no? Que se cruza con aspectos quizás culturales y que no sé si tampoco tendría yo no forma de comprenderlo con más profundidad, pero sí nos podrías ahí alumbrar, ¿no? Con el caso de Belice, que, para que podamos comprender, ¿no? El recorte de género también en este sentido, ¿no? El acceso a la educación. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Clarice. Bueno, yo creo que hay suficientes comentarios, Aida, observaciones, preguntas, entonces no te damos la palabra y bueno, si al final queda, podemos dar otro pequeño espacio para hacer alguna, si hay alguna pregunta, alguna duda. Así que adelante, Aida. Ok, voy a tratar de organizar todas las respuestas, digamos, un poco mezclado.
quizás primero hablar de, empezar con las preguntas que tienen que ver con la historia. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque, bueno, es una pregunta que me hice bastante cuando estaba haciendo la tesis. ¿Por qué? Al principio era, ¿por qué el grupo Garífuna? O primero era, ¿es realmente el grupo Garífuna que se utilizó? Y no, sí, buscando y todo, sí, es una instrumentalización del grupo. Eran personas, miembros, hombres garífunas que se formaban para ser profesores en escuelas rurales. Entonces, la historia está mezclada también con la competencia entre las diferentes iglesias, ¿verdad? Sí, al principio en Belice era la escuela anglicana y luego la metodista, y hay una diferenciación grande en la historia de la educación entre la iglesia anglicana que formaba a la élite y las iglesias metodistas y baptistas que llegaron después de la esclavitud, después de la abolición de la esclavitud, que que hay una como separación, una estratificación entre clase ahí muy grande entre la iglesia anglicana y baptista y las diferentes iglesias protestantes. Entonces, sí, ellas eran las primeras en Belice, pero después hubo una competencia fuerte con la iglesia católica que llegó a la colonia. Al principio no era tanta competencia porque en esa época hubo como una alianza otra vez, la Iglesia Católica fue aceptada en Inglaterra otra vez, entonces ya se metió la Iglesia Católica inglesa a las colonias inglesas. Pero después la jurisdicción de católica, digamos, que iba a Belice cambió y pasó a los Estados Unidos. Entonces, esa competencia entre la Iglesia católica y protestante se hizo también una competencia entre Inglaterra y Estados Unidos y fue como al final del siglo XIX fue una carrera a construir escuelas. La Iglesia católica tenía muchos presupuestos y entonces la estrategia de influencia que fue por medio de las escuelas. Entonces, y es así que se construyó el sistema educativo, que todavía es un sistema educativo de dos pilares entre iglesia y Estado. Y, y es un sistema educativo muy fraccionado, digamos, porque son muchas iglesias que hacen parte del sistema educativo nacional. Entonces, ¿y por qué los garífunas? Es porque los garífunas estaban no solo en Belice, estaban en Honduras y Nicaragua. Entonces, a final del siglo XIX, también siempre en esa carrera a ocupar territorio y escuela, iglesia, había una fuerte, hubo como un proyecto desde de la Iglesia Católica que venía de Bélgica em, en formar una congregación garífuna transnacional, podemos decir, porque querían la población garífuna que estaba entre Belice, Honduras y Guatemala. Entonces, allí nunca se logró porque no se logró, pero sí fue un proyecto grande que duró, que se intentó en varias décadas y entonces había una fuerte proximidad entre la Iglesia Católica y el grupo garífuna, que en esa época era muy excluido de todo lo que se hacía en Belice ciudad. Entonces, ahí así es que se explica la proximidad entre la iglesia y el grupo garífuna y así también se explica por qué, por qué los garífunas hacia... Pero habría mucha investigación que hacer en esa época también porque quedan muchas preguntas pendientes, pero así se fue construyendo, digamos, esa alianza. Em, y esa estratificación, entonces, sí, yo creo que como esa estratificación, como lo plantea Philippe Bourgeois en Costa Rica, por ejemplo, se puede ver en Belice, sobre todo, bueno, en la época colonial es claro, como les presenté, era había como, por ejemplo, mucha gente cuando cuenta en las entrevistas y eso, cuando eran jóvenes, por ejemplo, gente mayor que cuenta en entrevista sus experiencias escolares,
por ejemplo, se dice mucho que en un pueblo que era más mestizo o maya o algo, decían, bueno, el único negro del pueblo era el profesor. Entonces, había esa estratificación, esa idea de que los profesores, incluso personas todavía hoy en día, bueno, gente mayor, em, que para ellos cuando veían una persona negra pensaban que era un profesor. Entonces, hay esa asociación muy fuerte que se hacía, que se ve menos hoy. Por supuesto, hoy la profesión de maestro es muy diversificada y ya hay formación de maestros, entonces ya es mucho más amplia y no es solo para el grupo garífuna, pero digamos, esa estratificación se fue transformando un poco, pero sigue, y es un poco lo que quise terminar en la presentación, es mostrar que esa instrumentalización durante la época colonial se fue transformando y le dio un cierto privilegio a ese grupo en representación en la educación. Em, Preguntaba Carmen sobre experiencias alternativas, por ejemplo. Hay experiencias de personas que han fundado escuelas en margen del sistema educativo, pero se ve, por ejemplo, una escuela maya en el sur del país, que es una escuela que no hace parte es una escuela secundaria que no hace parte del sistema educativo, pero que funciona y que forma estudiantes también con esa idea de fomentar la identidad, la cultura, el idioma y todo eso, pero son experiencias que no garífunas. Podría decir que las experiencias Garifo están integrados en todos ese proyecto de esa escuela que les hablé. Es una escuela intercultural que está integrada en el sistema educativo. Quiero decir que toda esa historia permitió que ese poder de los garífunas en la educación para poder establecer una escuela manejada por una asociación garífuna. Es algo que era una de mis preguntas al principio de la tesis, es ¿por qué esa escuela existe y por qué no existen otras escuelas mayas, por ejemplo, que tienen las mismas condiciones, que reciben los mismos eh, fondos económicos del Ministerio de Educación, todo eso? Y quería entender por qué unos y por qué no otros. Y entonces, y se explica en parte por esa integración de maestros como grupo étnico al sistema educativo. Entonces, em, entonces sí, hay escuelas alternativas, otras que hay en Belice, por supuesto, que tienen sus proyectos y que tienen algún impacto en la educación de los jóvenes. Em, Luego, eh, para seguir un poquito más sobre la estratificación, cómo se ve hoy en día y salir un poco de la educación, es que, bueno, Belice es un país pluricultural. No enfaticé mucho en esa presentación, pero hay un grupo fuerte que se construyó durante la época colonial, que es el grupo creol, que es un grupo muy diverso en términos de clase, incluso cultura y eso, pero es un grupo que se formó durante la colonización, que es entre británicos y- y personas afrodescendientes que eran esclavizadas y eso. Y ese grupo es el que era como el intermediario entre el poder británico y las otras poblaciones y que llevó, que fue como muchas veces lo describían y siguen describiéndole como la columna vertebral de la colonia. Eran administradores, trabajaban también eran en la época esclavagista, también eran propietarios de esclavos, tenían muchas tierras, y etcétera. Y ese grupo, esa élite colonial, pues siguió teniendo poder después de la independencia, aunque su poder fue cuestionado, por supuesto, pero todos los símbolos nacionales que hay, la bandera, el himno, los símbolos de la nación beliceña, etcétera, son símbolos culturales de ese grupo. Entonces, ah, em, y hoy en día todavía hay una ¿cómo decir?
una representación grande en puestos de trabajo, en puestos de poder, institución y eso. Aunque esa, como les decía, esa élite se fue cuestionando después de la independencia y es en ese momento, después de la independencia, donde se quiso también dar em, espacio a otros. Es en ese momento también que el grupo Garífuna logró también agarrar poder en el en el sistema educativo y fundar esa escuela, por ejemplo, que les presentaba. Entonces, en Belice la estratificación por criterios étnicos todavía es muy fuerte y todavía se puede ver en la sociedad, sí. Aunque claro, se ha transformado muchísimo desde la colonia, por supuesto. Em, y, y solo dar unos elementos sobre esa escuela que les presenté. Es una escuela bicultural, intercultural, bilingüe que tiene el propósito de enseñar el garífuna. Entonces está en una pequeña ciudad rural, digamos, es una capital de un distrito. Em, Allí es una escuela pública, digamos. Y es eso la complejidad en Belice, que es garífuna, pero es pública del Ministerio de Educación y eso. No solo estudiantes garífunas van a esa escuela, aunque una mayoría, y se fomenta la cultura, el idioma. Los estudiantes que están allí no son, digamos, aunque una mayoría se puede decir garífuna, son estudiantes que en las familias no hablan el garífuna. En la escuela van a aprender el garífuna. Es como un plan de valorización, de rescate del idioma, pero es muy fuerte. Por ejemplo, en todos los tiempos escolares para las oraciones, porque hacen oraciones también en el sistema educativo en Belice. em, Todas las formas de decir gracias, buenos días, adiós y todo eso se hace en garífuna. Entonces hay como están enseñando el garífuna. Em, es una, y bueno, sí, tienen todo, la ropa, hay muchos símbolos garífunas en la escuela y es el propósito de la escuela, aunque es una escuela que es del Ministerio de Educación. Hay esa visión de construir identidades nacionales beliceñas, pero a través de la identidad garífuna. Entonces, es una integración muy interesante para los que estudiamos procesos de identidad y construcción de identidad. Eso, pero como les digo, es un ejemplo en todas las escuelas de Belice. Sí, no, sin duda alguna, súper fascinante, ¿no? Muy interesante. No sé si alguien más, bueno, las preguntas de Ana Clarice sobre género y la lengua, Sí, no. sí, perdón. Sí, sí, perdón. Ya se me olvidó la última. Entonces, en esa escuela. em, eh, entonces, como decías, Ana Clarisa, que en el ejemplo de Guatemala, el aprendizaje, la utilización del cachiquel era más como para llevar al aprendizaje del español. Entonces, como para facilitar, digamos, la integración a esa visión nacional pues aquí en el caso Garífuna no es así, como les explicaba, es más bien el otro sentido, digamos, los niños van a la escuela para aprender Garífuna, ya hablan criol, que es el idioma, digamos, más expandido en Belice, y el inglés, por supuesto, que es el idioma de instrucción. Em, Pero sí vi eso en una escuela maya en el sur de Belice, que está en un pueblo maya, pero que no, pero que está manejado por la Iglesia Católica todavía. Entonces, no tiene una organización, digamos, local que maneja esa escuela como la escuela garífuna, pero entonces ahí sí está eso. Los niños hablan quechí en su pueblo y cuando entran a la escuela, pues siguen hablando quechí en los primeros años hasta abandonando poco a poco para poder aprender el inglés. Entonces sí, está esa misma lógica que tú viste en Guatemala, la vi también en un pueblo quechí
en Belice. Pero ahí yo creo que todo tiene que ver con quién maneja la escuela. Y eso es digamos, la fuerza que tiene ese grupo Garífuna en poder manejar una escuela. Entonces, aunque siempre en los términos del Ministerio de Educación, pero tienen una fuerza ahí muy, muy grande. Y en términos de género, pues ahí también, digamos que si hacemos una comparación entre estas dos escuelas, en la escuela garífuna, digamos, en toda la cosmovisión garífuna, las mujeres tienen un lugar especial. Entonces son las que orientan, dirigen y eso se refleja también en la educación. Entonces, no hay como, eh, no puedo hablar en estadísticos porque no los he visto, pero en lo que he visto, no hay como una descalificación más que esa descalificación que hay en términos generales de las mujeres hacia los niños. Pero también lo que has visto, lo he visto también en la escuela Kekchi, que sí había, bueno, que la educación de las niñas estaba eh, menos importante o menos tomada en cuenta, si podemos decir así, que la de los niños. Em, yo creo que hasta ahí, no sé si contesté a sus preguntas, a sus múltiples preguntas. No, perfecto, perfecto. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna observación o alguna pregunta. Tenemos muy poco tiempo ya, pero tal vez algún comentario. Eh, bueno, no, nada más decirte que Livia puso ahí un mensaje que está muy feliz de haber participado en este espacio, que le gustó mucho, que no habla bien español y que está muy tímida para participar, pero quería comunicar eso. Carmen tuvo que retirarse porque tiene 2 nenes pequeños que fue a traerlos a la escuela, me imagino que te suena familiar eso. No sé si alguien quisiera decir algo al respecto. Bueno, aplausos por ahí. Alex, ¿no querías decir algo? Te veo, te estoy viendo, hasta ahora te veo. Hola, Denia, hola a todos, todas. No, nomás, pues solamente enmarcar, gracias a la compañera, todo lo que ya se ha dicho sobre la importancia de conocer a Belice, de incluir a Belice en nuestra perspectiva ísmica, ¿no? En poder pensar Centroamérica y en la perspectiva centroamericana por la ismicidad, también integrando, reconociendo, valorando sobre Belice. Entonces, solo agradecer realmente y enmarcar que esta ha sido la última sesión del año, ¿no? De este nuestro seminario mensual, de este proyecto Oísmo que va por la segunda temporada, creo. Y entonces, un cierre en gran estilo, ¿no? Con un asunto que llama mucho la atención, ¿no? Mucha gente centroamericana mismo buscando conocer, entender más a Belice. Entonces creo que ha sido una excelente sesión final de esta temporada del seminario Perspectiva Ísmica y ojalá podamos avanzar y profundizar más en la temporada del próximo año. Sí, gracias, Alexander. Sí, cierto. Para las personas que están conectadas, sí, decirles que esta es nuestra última sesión del año, pero muy probablemente para el 2025 seguiremos. Ya ustedes saben, tal vez a partir de marzo, por ahí, por las redes sociales, por las redes de Uismo, estamos preparando unas sesiones internas de discusión y bueno, veremos cómo planteamos el próximo año. Yo creo que a partir de Aida y a partir de una discusión, Aida, que en algún momento surgió que con el bicentenario y empezábamos, yo recuerdo que tuvimos una mesa o algo así que denominamos el Caribe Centroamericano, otra historia. Creo que sería muy interesante pensar
unas 3 sesiones continuas del seminario pensando en el Caribe centroamericano, ¿no? Porque después de escucharte es que hay múltiples conexiones, es decir, ya habló Briseida desde Panamá, sería un punto interesantísimo hacer una conexión entre el Caribe centroamericano, y creo que estaría muy bueno y es parte de esa propuesta epistémica de dejar de ver las fronteras nacionales y ver procesos muchísimo más amplios, culturales e históricos, que hacen del Caribe centroamericano una región en sí misma, ¿no? Que comparte mucha historia, ¿no? Entonces creo que me motiva, ¿no? Vamos a ver cómo lo discutimos, cómo nos organizamos, pero me motiva mucho a pensar esa ismicidad caribeña y ver si hacemos algún espacio de diálogo de varias sesiones seguidas sobre el Caribe centroamericano. No más me resta decirles también un pequeño anuncio para finales de este mes o inicios de diciembre vamos a hacer la última sesión, el último evento en Costa Rica, híbrido sobre el tema de los 10 años de la perspectiva ísmica y entonces, bueno, estamos trabajando fuertemente en eso, así que pronto les avisaremos al respecto y va a ser cruzada por el tema justamente de movimientos sociales, movimientos indígenas y etnicidad desde, vamos a decirlo así, desde el sur de Centroamérica. Alex, ¿no querías decir algo más? No sé, yo no tenía solo. Ok, está bien, ¿no? Entonces cerramos. Muchas gracias a las personas que nos están poniendo en el comentario los saludos. Roberto, ¿querés decir algo desde Honduras? Ya la gente se nos está yendo. Adelante, Roberto. ¿No? Bueno, no sé si Roberto estaba por ahí. Roberto nos ha acompañado eh, algunas veces en el seminario, parece que no. Bueno, nos manda aquí un saludo. eh, que ignoraba todo lo del sistema educativo en Belice. Bueno, ¿no? Entonces cerramos la sesión, dejamos la grabación y les agradezco muchísimo estar aquí. Agradezco mucho especialmente a Ida. Gracias a Ida por compartir este espacio y seguiremos dialogando. Y bueno, hasta luego a todos y todas. Nos veremos Gracias. pronto. Chao, un gusto. El próximo Perspectiva Ísmica el próximo año. Y Saludos a hasta el todos. próximo año. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, chao, hasta luego.